Ahora vamos a ver cómo salvar los cachorros prematuros o muy débiles. Este cachorro tiene un poco horas después de la cesárea. La cesárea está hecha antes del tiempo y hemos hecho la analítica de progesterona y pues vale, por fin los cachorros son prematuros. Y aquí vamos a enseñar cómo tenemos que actuar con la sonda. La sonda tiene que ser bastante flexible, bastante fina y se tiene que conectar bien con una jeringa. Así la podemos ver bien. Se conecta con la jeringa y en nuestra sonda ahora mismo llenamos la jeringa con leche artificial. Esto no es leche, en este caso es calostro artificial, porque en las primeras horas, incluso hasta 2 días primeros, hay que dar calostro. Llenamos la jeringa, luego pasamos, si os fijáis, pasamos para que no quede aire en tubito. Si os estáis fijando, se ve, ya está bien preparado. Tenemos una meta pequeña hasta donde hay que echar la sonda, pero esta lo explicamos luego. Cogemos el cachorro, abrimos la boquita y poquito a poco, con mucho cuidado, estamos echando la sonda para adentro. Hay que ir con muchísimo cuidado porque se puede lastimar el cachorro. Mientras que el cachorro hace movimientos como que si estuviera chupando, entonces pues viene bien la sonda y hay que sentir muy bien con los dedos. Siempre es mejor cuando tenéis un veterinario para hacerlo, pero siempre estamos hablando que no en todo caso es posible tener un veterinario en tu disposición. Y me imagino que aún podemos ayudar a alguien. Ya hemos tirado todo hecho para adentro. Sacamos con mucho cuidado la sonda y aquí podemos ver hasta dónde llega. Después del costilla es donde está el estómago. Y mejor poner meta de esparadrapo para no equivocarse. Ahora estamos ayudando al cachorro a mear, en este caso es hembra, así con unos movimientos muy poquito, con un papel higiénico en nuestro caso, porque se ve muy bien que cuando mea el papelito se moja. Y hay que ir con muchísimo cuidado porque como veis no tiene pelo. Las patitas y la barriga es piel. Y entonces es muy fácil hacer que se escose. Entonces hay que hacer con muchísimo cuidado. Vamos a repetir con otro cachorro, pero la vista por delante. Estamos echando la sonda muy poquito a poco. El cachorro sigue como que si fuera tragando. Muy cuidadín. Hasta la meta de esparadrapo que tenemos. Que primero la hemos medido para no equivocarse. Y ahora estamos dándole leche. Que para un cachorro de Bull Terrier miniatura, como está en este caso, son 2 mililitros lo que tenemos que echar. Y así el calostro artificial le ha entrado directo por el estómago. También vamos a hacer que mea, en este caso es macho, y se ve muy bien cómo se moja la servilleta y cómo está meando. Ellos no saben ni mear ni cagar.
En caso de la madre les ayuda. Y cuando están así, sin madre, entonces tenemos que actuar nosotros. Y ya se ve toda la servilleta mojadita. La servilleta hay que mojar con agua tímida, porque la lengua de la madre es tímida, no es fría. Y aquí vamos a ver cómo vamos a ayudar al cachorro a cagar. ¿Veis? Que se ve muy bien. Hay que cambiar la servilleta bastantes veces, porque si se queda el cachorro sucio, la piel también se escoce. No es nada tan difícil. Así mismo. Y tenemos que asegurarnos que ya hemos limpiado bien el cachorro. Y manteniendo en todas las condiciones que vamos a contar aquí, pues es muy probable que los cachorros se salvan. Aún así que es un trabajo. La boca también le limpiamos, porque si se queda el calostro ahí todo apegado, puede entrar alguna infección y hay que mantener los cachorros limpios. Hacemos el masaje, como le hace la madre, porque ellos lo necesitan. Y preparamos el sitio, que el sitio tiene que estar bastante calentito. La temperatura habitual para ellos son 35 grados, 35,5. Si no, se van a hacer fríos y de ahí ya será difícil salvarlos. Así, con luz roja y con bolsas. Y este trabajo hay que hacer cada 3 horas. Y si hay posibilidad de hacer, por ejemplo, cada 2 horas, es mejor. En este caso, la sonda es muy buena y muy cómoda, porque ellos están muy débiles, aún les cuesta hasta respirar, y dándoles el biberón posiblemente que no conseguimos nada bueno.